decía él, hoy siento tanto dolor de ver tanto hijo huérfano de padres vivos. ¿Qué puede aprender el hijo de Caquita? ¿Qué puede aprender? ¿Qué puede aprender Caquita de Cacá? ¿Qué puede aprender, hermano? Si está viendo a su papá, que es testimonio, hermano, ¿ah? Y oía que mi hija le decía a mi esposa, cuando yo me case, yo quiero que mi esposo sea como mi papá. Si usted supiera lo que uno siente, escuchar eso. Pues usted tiene que ser un buen papá. Los hijos no hacen, escuche, los hijos no hacen lo que el papá dice que haga. Los hijos hacen lo que el papá hace. Problemas no existen, hermano. Existe Dios. Existe Dios que quiere bendecir tu vida. Ahora sí, yo quiero invitarlos a la palabra de Dios. Vamos a el libro de Proverbios, capítulo 4. Dice la palabra de Dios: oíd, hijos. ¿Quiénes son hijos aquí? Amén. La enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Versículo 2: porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Amén. Está hablando aquí Salomón de la labor, de la función de un papá. El otro día nosotros fuimos a una reunión de hijos, de padres de familia en el colegio donde estudiaba mi hijo, y el que dirigía la reunión decía algo que me dejó muy pensativo. Decía él: hoy siento tanto dolor de ver tanto hijo huérfano de padres vivos. Hoy como padres, como papás, hemos perdido el rol de ser un verdadero papá. Hoy pensamos que ser padre es pagarles el estudio, darles ropa, vestirlos, alimento. Y eso no es ser papá. Esa es su obligación, proveer. Ser papá es mucho más que eso. Si usted vuelve y lee, dice: oí, hijos, las enseñanzas de un padre. Un papá enseña, un papá transmite. Dice el versículo 4: él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. O sea, no solamente enseñaba, sino que estaba pendiente de que sus hijos caminaran por las sendas que él estaba instruyendo que caminasen. Yo quiero hoy compartir un tema que se llama: este es mi papá. Y no me refiero a Dios, porque Dios no tiene que demostrarle nada ni a usted ni a mí. Él no tiene que demostrar que Él es el verdadero padre, porque esa es su esencia. Él no tiene que demostrar nada, porque Él ya lo hizo todo. Yo me refiero a los papás que estamos en este lugar. Me refiero a ese padre. Este es mi papá. Su hijo se puede levantar y su hijo puede decir: este es mi papá. Su hija puede decir: este es mi papá, con alegría, con orgullo, porque el otro día me dijeron que no dijera orgullo, y la Biblia habla de orgullo, hermano. Yo voy a sentirme orgulloso del Dios que tengo. Yo voy a sentirme orgulloso del padre que Dios me dio, de la familia que tengo, porque Dios la ha puesto. La pregunta de usted que está aquí, papá: ¿su hijo puede decir eso? Este es mi papá. La palabra padre tiene varios significados.
tiene significados en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento la palabra padre es el término que representa una relación familiar. O sea, cuando se habla de padre, se habla de familia, se habla de esposa, se habla de hijos, se habla de relación entre ellos. La palabra padre en el Antiguo Testamento significa también dinastía o nación. O sea, un buen padre, escuche, eso me sorprendió hartísimo. Un buen padre da origen a una nueva generación. O sea, tenemos una responsabilidad grande como padres. Romper esa generación que viene, que ha sido atacada, que ha sido vituperiada, que se han perdido los varones, y padres que se paren enfrente y den inicio a una nueva generación de hijos victoriosos, de hijos en Jesús, en el nombre de Él. Significa dinastía, significa nación. Usted es el responsable hoy de que en usted, que en sus hijos empiece una generación de hijos de Dios. La palabra padre significa fundador de una clase o una posición social. Si yo como padre tomo la posición que tengo como hijo, tomo la autoridad que tengo como hijo, yo empiezo en mi hijo una nueva posición social de hijos de Dios, no de cualquier persona. Mi hijo debe entender, mi hija debe entender que son hijos de Dios. Amén. La palabra padre también se usa para maestros, para personas que enseñan. O sea, el padre debe instruir, el padre debe enseñar a sus hijos. La palabra padre también se utiliza para el sacerdote. O sea, el padre es sacerdote en su hogar, ministra la palabra de Dios, ministra la gloria de Dios, ministra la presencia de Dios en el hogar. El padre es el que debe orar, el que se debe levantar, el que debe diseñar la estrategia espiritual en cada casa. Amén. La palabra padre también se usa como consejero. O sea, el que aconseja, porque no siempre se castiga. El que venga, papi, siéntese aquí, mire, esto es así. El que aconseja a su hijo, el que aconseja a su hija. Y la palabra padre en el Antiguo Testamento se usa también como forma respetuosa para la mujer dirigirse al hombre. Ahora, a Sara le decía a Abraham padre. O sea que como padre yo también soy responsable de la salud, de la nutrición, del alimento, de la dirección, de la guía de mi esposa. Amén. Y en el Nuevo Testamento la palabra padre significa nutridor, o sea, el que nutre. Y no me refiero a la parte económica, sino al que nutre principios, valores en su vida. La palabra padre significa protector, el que está enfrente del hogar, el que defiende su casa, el que arrebata su casa de las manos del maligno, hermano. La palabra padre significa también sustentador, o sea, el que sustenta, el que lleva la provisión al hogar. Amén. Amén. Entonces, usted entendiendo eso así ya, así como muy rapidito, yo quiero mostrar quién es mi papá. No mi papá, porque yo sé quién es mi papá y sé quién fue mi papá. Sino, cuando digo quién es mi papá, es ¿qué debe tener un papá? O sea, ¿qué es ser un papá? Si usted quiere que algún día su hijo o su hija diga, este es mi papá, usted tiene que ser un papá diferente de pronto. Tiene que ser un papá distinto. De las cosas más lindas que yo recuerdo de mi hija, la que está aquí, una vez hablaba con la mamá y alcancé a oír que hablaban de papá. Tú no se hace el bobo, saqué la lima y empecé. Las mujeres saben cómo es, ¿no? Uno se hace el bobo y saca la lima y empieza. Y que no sé, me estaba limando aquí, pero se la pillaron toda. Y yo saqué la lima y empecé y pasé por el cuarto y puse mi oído ahí en el cuarto y oía que mi hija le decía a mi esposa: cuando yo me case, yo quiero que mi esposo sea como mi papá. Si usted supiera lo que uno siente escuchar eso. Pues usted tiene que ser un buen papá. Yo quiero que vamos al libro de Josué, capítulo 24.
versículo 14 y 15. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, está hablando ahí como un padre incide en las decisiones de los hijos. ¿Sí está bien dicho incide? Como el padre incide, porque está diciendo allí: escoge hoy a quien sirváis y a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres. Los hijos miran los que hacen los papás. Los hijos no hacen, escuche, los hijos no hacen lo que el papá dice que haga. Los hijos hacen lo que el papá hace. Por eso tiene que cambiar su manera de actuar. Si usted mira el primer versículo: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. Si un hijo es idólatra es porque el papá es idólatra. Si un hijo sirve a otro Dios es porque el papá sirve a otro Dios. O sea, somos ejemplo como papás. Como papá, o sea, el papá no es una palabra ahí de padre porque usted engendró a su hijo. Usted como papá tiene una responsabilidad grande delante de Dios. Vamos a mirar qué es un papá. Amén. Vamos a ver, hay varios puntos, hermano. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Amén. Vamos a ver el primer punto primero de lo que es ser un papá. Y mire, verá que no tiene que ver con que usted le dé carro a su hijo, con que le pague colegio, con que le dé alimento, con que le dé pasine. No tiene que ver nada con eso, porque esa es su obligación como papá. Se refiere a otro tipo de cosas que usted como padre debe hacer. Amén. Primero, vamos a analizar ese versículo 14 y 15 de Josué 24. ¿Quién es mi papá? Que usted pueda decir hoy: ¿quién es mi papá? Y me encanta cuando mi esposa dijo ahora que le dio detallitos a los papás y a las mamás que eran papás. Amén. Que Dios bendiga a las mamás que son papás. Amén. Primero, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Está hablando Josué al pueblo de Israel. O sea, mi papá, primer punto, mi papá es este que se mantiene firme en sus convicciones. Ese es mi papá. El que se mantiene firme en sus convicciones, en sus creencias, en lo que cree, en que es fiel. Miren, que era fiel. Él dice: ahora pues temed, servid, sé íntegro y camina en verdad. ¿Qué convicciones vos tenés como papá? ¿Cuáles son tus convicciones como padre? Las convicciones de José era aquí, dice: temed a Dios. El principio de la sabiduría, el principio del conocimiento era, dice Josué allí, es temer a Dios. O sea, padres que en su hogar muestren que son temerosos de Dios, que puedan transmitirle a sus hijos que hay un Dios a quien debemos amar, a quien debemos respetar, ante quien debemos ser fieles, a un Dios a quien debemos honrar. Temed a Jehová y servirle. Un padre que muestre que sirve a Dios. Servir a Dios, mire, siempre la gente le tiene temor a la palabra servicio. ¿Le está sirviendo a Dios? No, porque se imagina que tiene que venir a trapear la iglesia, a correr las sillas, a limpiar las paredes. No, servir es someterse a la voluntad de otro. Eso es servir. Cuando yo digo sirvo a Dios, es que yo me someto a la voluntad de Dios. O sea, padres sometidos a la voluntad de Dios. Teme a Dios, servirle a Jehová con integridad. Padres íntegros, de principios, de valores, honestos, sin máscaras, sinceros, que cuando dicen te amo de verdad, amen. Que sepan transmitir el amor a sus hijos, que sepan transmitir el respeto a sus hijos, que sepan amar a sus hijos, respetar a sus hijos. Integridad, padres íntegros. Servirle con integridad y en verdad, padres que cuyo guía, ejemplo de vida sea la palabra. Ese es mi papá. Mi papá es este
que se mantiene firme en sus convicciones. Que pase lo que pase, no se mueve de allí. O sea, firme en sus convicciones es que un papá sabe que gobierna y señorea, que las circunstancias no van a afectar su conducta, que su alegría y su felicidad no están en las cosas del mundo. Su alegría y su felicidad están en los principios de Dios en su vida. Un padre que sabe que las circunstancias externas son solo elementos, digamos de esa manera, que Dios usa para formar el carácter de padres fieles, de padres firmes en sus convicciones. Usted, papá que está aquí, ¿es firme en su convicción? ¿O de vez en cuando patea con la izquierda? ¿O se desvía el camino? Usted es firme en lo que piensa, en los principios de la palabra, o dora la píldora. Este es mi papá. Sé que se mantiene firme en sus convicciones, temor a Dios, servicio a Dios, integridad y verdad. Amén. Amén. Segundo, dice: quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron nuestros padres al otro lado del río y en Egipto. O sea, quitad los dioses en los que nosotros les servimos. ¿A qué Dios le estás sirviendo? ¿Cuál es el jefe tuyo? ¿Ante quién te arrodillas? ¿Ante el trabajo? ¿Ante el jefe? ¿Ante las cosas físicas? ¿Ante qué te arrodillas? La palabra dice: quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron nuestros padres al otro lado del río en Egipto. ¿Que ante quién te estás arrodillando vos? ¿Ante el mundo? ¿Ante qué cosas del mundo? ¿Ante el dinero? ¿Ante qué? ¿Ante el éxito? ¿Ante el poder? No sé ante qué. Y eso te lo estás transmitiendo a tus hijos. Entonces, segundo, mi papá es este que es testimonio. ¿Es usted, papá, testimonio? Usted puede decirle a su hijo: hijo, aprenda a ser como su papá, porque yo sé que muchos lo hacen. Hemos visto papás antes, ¿no? Gracias a Dios. Ahora no, porque no hemos vuelto a visitar lugares así, gracias a Dios. Pero a veces cuando un niño nacía, ¿cómo celebraban el nacimiento del niño? Con el Coulan del Lleva, ¿sí o no? La botella, aguardiente y Coulan del Lleva, o sea, el Blanco del Valle, pues. Ay, no conocen. No, difícil se las puse. Ponían la botella de aguardiente ahí, el niño nacía y celebraban el nacimiento del niño con la botella de aguardiente. Y después el papá todo borracho lo cogía: tan lindo, igualito papá, este va a ser igual a su papá, todo borracho ahí. Todo borracho, hermano. Este es mi papá, el que es de testimonio, el que no se doblega ante nada, el que no se arrodilla delante de nada, sino delante de Dios, el que los problemas no lo arrodillan, sino los problemas lo levantan, el que ni el dinero, ni la fama, ni el éxito, ni la necesidad le hacen cambiar sus convicciones, le hacen cambiar sus principios, le hacen cambiar la presencia de Dios, sus prioridades. Eso le decimos entre los dos: ese es mi papá, el que es de testimonio, el que yo quiero amanecer y verlo. Vamos a ver mi papá qué va a hacer hoy. El que se le enfrenta a un problema, vamos a ver mi papá cómo reacciona frente a ese problema. Yo voy a ver a mi papá porque quiero aprender de él, porque quiero llegar a ser como mi papá es. No se enoja, y si se enoja, la ira es santa. Sustenta, enseña, dirige, corrige con amor. No se doblega ante las cosas del mundo. Escuchaba, no sé, me mandaron como una conexión para ver a Kaká, el jugador de Brasil. Y ponía allí: yo soy segundo, decía él. Colocaba allí en lo que él habla: yo soy segundo, decía, porque primero es Dios en mi vida. Y antes de jugar fútbol y antes de ganar. ¿Y usted sabe quién es Kaká? Decía: para mí primero es Dios, primero es Jesús en mi corazón. ¿Qué puede aprender el hijo de Kaká? Caquita, ¿qué puede aprender? ¿Qué puede aprender Caquita de Kaká? ¿Qué puede aprender, hermano? Si está viendo a su papá, que es testimonio, hermano, ¿ah? Qué bueno que
que tu hijo esté pendiente de vos y que mire lo que vos haces para él aprender. Mire, de algo que yo me preocupaba siempre, porque se lo aprendí al pastor Villanueva, es que mire, que siempre que tu hijo o tu hija se levante te vean orando. Y yo siempre me preocupaba que cuando mi hijo o mi hija se levantaran y subieran al segundo piso, porque no sé si les gustaba, en la casa donde yo vivía antes era de 2 pisos y a ellos les gustaba bañarse en el baño de nosotros, no sé por qué. Pero y había una salita afuera, y siempre que ellos pasaban al baño a las 6:30, 7, yo ya estaba ahí orando, que ellos me vieran orando. Y me preocupaba eso siempre, que ellos me vean leyendo la palabra, que ellos me vean orando. Hijos, ese es mi padre, ese es mi papá. Mi papá es este, que es de testimonio. Tercero, dice, estamos leyendo ese versículo 14 y 15, dice: y servid a Jehová, y servid a Él. Servir es someterse a la voluntad de Dios frente a cualquier circunstancia, frente a cualquier cosa que se le presente, frente a cualquier oposición, frente a cualquier problema, frente a cualquier situación que se presenta delante de usted. Papá, usted sométase a la voluntad de Dios. No hago esto, me someto a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que dice Dios? Entonces, servid a Jehová. O sea, mi papá es este, que tiene una posición firme ante el pecado. Una posición firme ante el pecado. No que dora la píldora. Pero es que no es tan malo. Pero es que eso no está mal. Pero un domingo que no vamos a la iglesia no es mal. Y usted no es porque usted venga a esta, hermano. Pero si su palabra dice no se deje de congregar, es porque algo hay de parte de Dios cuando usted se congrega. Es porque Dios quiere decirle algo, porque Dios quiere derramar su gloria. Si no, no lo diría en su palabra. No se deje de congregar. Y no es porque usted quiere, no es porque yo quiero que usted venga aquí. Vaya donde quiera, pero vaya, hermano. Congréguese en la iglesia que quiera, pero congréguese, hermano. Una posición firme ante el pecado. No, es que el niño deje lo que es que está entrando en la pubertad, y en la pubertad son pataletudos y son así. No, el pecado es pecado y usted tiene que decírselo a su hijo. Eso no está, eso está mal hecho. Yo recuerdo, miren, la primera vez que mi hijo entró en una crisis, como a los 15, 16 años, tal vez 15, 16 años tenía él. No sé qué pasó en la iglesia y salió todo herido él. Y fue y me dice: papá, yo sí, mi hijo, es que quiero decirle algo. Yo, dígame. Me dice: me quiero ir para el mundo, me dijo. No quiero estar más en la iglesia, me quiero ir para el mundo. Yo quiero probar el mundo. Y le dije: bueno, vaya, pruébelo. Ay, sí, papá, no quiero estar en nada, ni en alabanza, ni en los 12, ni en nada. En el tiempo trabajan aquí con los 12, ni en nada, ni en alabanza, ni en nada. No quiero estar en nada. Quiero ir para el mundo. Yo, váyase para el mundo si quiere, mi hijo. Pero aquí me llega temprano. Tiene 15 años, mi hijo. Aquí hay un horario de entrada. Aquí no va a venir tomado. Y me hace el favor y viene al hogar de luz, que era el jueves en mi oficina, a la reunión de jóvenes, que es el sábado, y va a la reunión del domingo de la iglesia. 15 añitos tenía. Me dijo: pero es que yo no quiero. Yo, pues va. Entonces me dijo: pero voy, pero obligado. Yo, como sea, pero va. Obligado como sea. Y veníamos y se hacía atrás, todo displicente atrás, se hacía y ponía el pie atrás y era así todo. Pero venía. Y Dios lo tocó. Y una vez compartí una palabra a los jóvenes, que ese día les compartí una palabra que era amigos o enemigos. Yo recuerdo, yo atrás lloraba como una. Lloraba atrás viendo lo que él decía. Y decía uno: hoy sueño, decía yo, hoy tengo sueños y hay gente, amigos míos, que digo que son mis amigos, que me quieren desviar de ese sueño, que me quieren sacar de ese camino. Entonces yo les hablo a ustedes, si esos que quieren desviarte son amigos tuyos o son enemigos tuyos. Yo escuchaba nomás, decía: Señor, gracias, Dios. Porque cuando uno cree que no estás haciendo es cuando más estás obrando. Amén. Entonces, papás, hermano, con una posición firme ante el pecado. No es así y aquí no se hace. Mi esposa era firme con él. En mi casa no se puede oír esta música. Mire, yo se lo dije alguna vez, yo era un salsómano empedernido. Me encantaba la salsa, los CDs de salsa. Tenía toda la colección de salsa de todos los cantantes. Y yo la oía y hermano. Y me decía: yo no la voy a botar nunca, hermano, porque eso es vida. Decía yo.
Y a veces llegaba aburrido y ponía mi salsita allí y tan y uy, bacano, yo entrando como en calor. Hasta que el Señor empezó a orar. Y un día saqué todos CDs a una caja para regalarlos, hermano. 25 años coleccionando música. 25 años. Antes, cuando nos trasladábamos al castillo, tenía una caja de long plays, LP, pura pasta, que no se conseguían, que eran motivo de orgullo. Poneme el negro bembón. Mataron al negro bembón. Hermano, y hay gente que yo lo tenía, yo lo tengo, los sacaba y sacaba pecho y tal. Cuando me pasé, eché todo en una caja y lo regalé. Y seguí luchando con los CDs. Y los saqué los CDs, los metí en una caja grande. Habían por unos 500, 600 CDs. Y yo pasaba y lo empecé a bajar por partes. Yo bajé las escalas por partes. Un día bajaba un escalón. Esa caja parecía que hubiera bajado sola. Hasta que quedó ahí al lado de la puerta para sacarla ya y deshacerme de ella. Y a veces me levantaba con una gana, hermano. Iba a coger la caja, sí, y me agachaba y la cogía y miraba allí, conjunto clásico Los Rodríguez. Ay, no, después y la dejaba ahí. Porque era una lucha, hermano. Hasta que llegó el día que la monté al carro y la regalé. Yo no tengo ya nada de esa música, hermano. Y lo digo con una alegría tremenda. No me hace falta para nada. En mi casa yo no digo, en mi casa hay una grabadora que mantiene prendida las 24 horas con música cristiana. Y cuando se apaga, porque a veces se cansa de cantar y se apaga, sentimos que nos hace falta y vamos y la reseteamos y volvemos y la iniciamos. Y lo animamos, vamos, hágale que vos podés. Y vuelve y arranca. En mi carro yo no tengo sino CD de música cristiana. Y es algo tan tenaz, mire, que a veces ya me subo y está sonando ahí un reggaetón porque alguien coge el carro y le cambia la emisora o no sé. Y yo me subo, mire, y es algo como instintivo. Lo primero que hago cuando me subo, me pongo el cinturón y chun, poner el CD. Porque usted y yo, ahora no estoy diciendo que regale sus discos, ¿no? Porque eso me habló el Dios a mí. No siento que usted tiene que hacerlo. Lo que quiero decirle hoy a usted es que mi papá es ese que tiene una posición firme delante del pecado. Que usted sea firme delante del pecado. Que usted no se deje doblegar ni empiece a adorar la píldora. Por eso yo quiero hoy motivarlo. Ese es mi papá. Mi papá es ese que mantiene firme, una posición firme ante el pecado. Amén. Cuarto, dice: y si mal os parece servir a Jehová, escoge hoy a quienes sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses que los amorreos en cuya tierra habitáis. O sea, escoge a quién vas a servir, si a esos o a estos, si a los que te esclavizaron, si decidiste no escuchar la voz de Dios que Él quería bendecirte y decidiste seguir a otro que te quiere esclavizar. Está diciendo Josué ahí al pueblo. O sea, cuarto, mi papá es escuche esto, que valora y aprecia las bendiciones de Dios. Ese es mi papá, el que valora y aprecia las bendiciones de Dios, el que dice: no va a seguir a ningún Dios falso, yo no voy a seguir a ningún Dios hecho de manos humanas, yo voy a seguir al Dios que bendice mi vida diario, al Dios que me llena. Yo voy a seguir al Dios que me transforma, al Dios que me levanta, al Dios que me llena de ánimo cuando las cosas están difíciles. Voy a seguir al Dios que le da sentido a mi vida, al Dios que pone principios en mi corazón, que pone valores, al Dios que me hace apreciar la vida, al Dios que me hace levantarme por la mañana, abrir las cortinas, mirar los cielos y decirte: Dios, gracias porque eres grande. A ese Dios voy a seguir. ¿Por qué? Porque yo aprecio las bendiciones de Dios. Usted, papá, aprecia las bendiciones de Dios. Usted es de los que recibe el sueldo. Esta miseria no alcanza para nada. Y en vez de darle gracias a Dios, empieza a renegar, empieza a hablar. Usted valora las bendiciones de Dios. Papá, usted se levanta por la mañana y le da gracias a Dios por el día, por su hogar, por el trabajo que tiene, por su esposa. Señor, gracias porque cuando ronca siento que está viva. Gracias. Usted le da gracias a Dios por sus hijos.
por su trabajo, por su salud, por el desayunito. Así sea un café con 2 huevitos y un pancito y un choricito y una semita y un pedazo de chicharrón en la mano. Bueno para la salud, bueno. Usted dice: Señor, gracias, no coma nadie, vamos a bendecir estos alimentos, vamos a valorar lo que Dios nos da. O usted de los que dice: es que no sabe hacer otra cosa que huevos, hola, no volvemos a comprar huevos en esta casa. Usted valora, ese es mi papá, el que valora las bendiciones de Dios. El que encuentra que hay un sentido, que hay un valor en lo que Dios te da. Y si hay un valor en lo que Dios te da, vos sos un papá agradecido por cualquier cosa que pase en tu vida, cualquier cosa, así sea dura, así sea fea, así sea horrible. Mire, yo todas las mañanas me levanto y digo: Señor, gracias Dios por mi hijo. 24 años, 2 meses de alegría, gracias. No ha habido ni un día, si lo digo delante de Dios, ni un día que yo haya renegado a Dios por lo que pasó, ni un día. No he hecho sino agradecerle a Dios todos los días. Así su hijo esté por el camino que no es, así su hijo usted vea que se desvió, diga: Señor, te doy gracias por él, Señor, porque yo sé que tú lo volverás a traer, porque yo sé que tú escucharás mis oraciones. Y quiebre, hermano, doble rodilla, hermano, y ore por su hijo, hermano. Pero valore las bendiciones de Dios, hermano. Mire, muchas veces usted no valora a sus hijos. Sus hijos son bendiciones de Dios. Valore a sus hijos. Póngale cuidado a ellos. Atiéndalos a ellos a cualquier hora. Algo que yo aprendí con mi esposa era que siempre que ellos me llaman, siempre, yo puedo estar ocupado, yo puedo estar haciendo lo que está haciendo, yo siempre atiendo la llamada de ellos. Pate un momentico que me está llamando mi hijo, mi hija. Sí, papi, sí, mami. Y uno ve gente: este pelado llamando, decirle que estoy ocupado, que no llame. O escucho a padres: yo con este problema tan berraco, y vos me llamás a decirte que te hace falta para ir al cine. No jodas. Yo siempre le mostré a mis hijos, siempre, que cualquier cosa, ellas por insignificante que fuera, para mí era importante. Aprendí a invertir, porque invertir en los hijos es la mejor tierra que hay. Y mi hijo tuvo como 50 negocios, hermano, y se fue perdiendo en todos. No, en ninguno ganaba el berraco este. Pero siempre que venía: papá, el negocio, yo hagámosle, cuanto tenga. ¿Cómo te fue? Perdimos, no importa, vamos para adelante. Pero tengo otro, vamos a vender cuanto tenga. ¿Cómo te fue? Mal, pero no importa, yo hágale, hermano. Porque yo sabía que un día uno le reventaba, y con uno que le reventaba, yo sabía que la gloria de Dios iba a caer, hermano. O sea, nunca le dije no, siempre invertí en ellos, invierto en mi hija también. Ese es el papá, el que valora las bendiciones de Dios. ¿Usted valora las bendiciones de Dios? Amén. Y último ya, porque esto se está poniendo maluco, ya tanta lloradera aquí. Dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, mi papá es este que consagra su hogar a Dios. Nosotros consagramos nuestro hogar a Dios, hermano. Yo quiero desafiarlo a usted, papá que está aquí. Para un momento, deje el acelere, deje la carrera, hermano, y mire sus hijos. El otro día escuchaba al pastor Villanueva en una conferencia tremenda hablando de Jacob, cuando Jacob tuvo el cambio tremendo, que se encontró con Esaú. No sé si usted recuerda ese pasaje. Y Esaú le dijo: vamos, no sé para dónde era que iba. Y le dijo: no, vaya adelante, que yo voy con mi familia. Yo camino al ritmo de mi familia, al ritmo de mi esposa, al ritmo de mis hijos. Yo como papá espero a mis hijos, espero a mi esposa, y caminamos juntos. Vaya usted adelante, yo voy al ritmo de mi familia. Usted va adelante, aceleradito, y todo va adelante. Usted espera a su esposa, espera a sus hijos, y caminan juntos como familia. Ese es mi papá, hermano. Ese es el padre que Dios quiere que usted sea.
Usted cambia hoy sus prioridades. Yo me di cuenta, mire, ahora más que nunca, me di cuenta que lo más importante es la familia, más que el dinero. Yo tuve problemas económicos cuando estábamos los cuatro. Tuve problemas económicos y esos problemas económicos me afligían a tal punto que me sentía aburrido y no sentía la compañía de mi esposa ni la compañía de mis hijos. No sentía nada porque tenía un problema económico. Y hoy yo a veces solo digo: Señor, si tú te me aparecieras a mí y me dijeras, entrégame todo lo que tienes, todo, absolutamente todo lo que tienes, tu casa, tu carro, toda la plata que tienes, los ahorros, entrégamelo todo, todo, y te vas a la esquina a pedir limosna y yo te devuelvo a tu hijo, ¿qué harías? Yo le diría: Señor, yo me voy a pedir limosna, pero devuélvemelo. Porque la plata no importa, hermano, porque no tenemos problemas, hermano, porque tenemos un Dios vivo. Pero cuando tengas un problema económico, en vez de mirar el problema, mira a tu hijo, mira a tu hija, mira tu posición de papá y dale gracias a Dios. Señor, gracias, Señor, porque tengo a alguien a quien transmitir lo que tú me estás dando. Problemas económicos no hay, hermano. Problemas no hay. Problemas no existen, hermano. Existe Dios. Existe Dios que quiere bendecir tu vida. No sé qué me pasó hoy, mira. Parezco, no sé. Yo le decía a mi esposa: yo nunca lloraba, ahora por todo lloro, hermano. Pero me duele, mira, ver gente anclada en los problemas y que tengo eso y con sus hijos ahí, hermano. Yo gócese de sus hijos, hermano. Góceselos a ellos, porque ellos son vida. Porque tu vida está en ellos, hermano. O cuál de ustedes cuando llega hoy bien mal a la casa, bien triste, bien fregado, sale su hijo y le pone la manito en la cara, le pone la manito ahí? ¿Usted qué siente? Sentir esa mano tierna ahí. O que se ría con vos, que te muestre la encía. ¿Qué sentís? Porque en ese instante se te olvida todo, se te olvida el trabajo, se te olvidan los problemas y miras al niño y lo abrazás. ¿Por qué? Porque los problemas no existen, hermano. Usted los crea. Dios tiene una familia para que seas feliz. Dios tiene una familia para que ejerzas tu labor de papá. Pero te has enredado en cosas, estás mirando afuera, estás mirando alrededor y tu vida se volvió un problema. Pues es el tiempo de que usted cambie, hermano. Es el tiempo que usted hoy se pueda levantar y usted pueda decirle: Señor, gracias, Dios, porque yo soy el papá que tú quieres que yo sea, Señor. Porque me has puesto en una familia, porque me has dado unos hijos, Señor, y porque hoy mi vida tiene sentido. Amén. Yo los invito, papás y mamás, se pongan de pie a orar, hermano.